Mucho gusto, mi nombre es Gonzalo Hidalgo Soler, soy estudiante del Magíster de Docencia Universitaria de la UTLA, de profesión kinesiólogo, y esta es mi presentación oral en video de mi proyecto de innovación educativa en el ámbito universitario enmarcado dentro del curso Seminario de Grado 1, MDU 302. El título de mi investigación es la evaluación práctica como herramienta de innovación para la obtención de los objetivos de aprendizaje en la asignatura Kinesiterapia Respiratoria en Pediatría. Mi docente guía es la profesora Linda Grace Matus. Como introducción y contexto, la asignatura de Kinesiterapia Respiratoria en Pediatría se desarrolla en un módulo de clases teóricas y dos módulos de clases prácticas, laboratorios o talleres, tributando así al programa del curso que declara como objetivo de aprendizaje, entre no muchos otros, integrar conocimientos y habilidades preclínicas, diagnósticas en terapia respiratoria, aplicar y desarrollar protocolos terapéuticos que aborden la patología respiratoria pediátrica, conocer y generar destrezas en técnicas kinésicas respiratorias, adquirir destrezas técnicas y el desarrollo de habilidades terapéuticas respiratorias en pediatría y realizar pasos prácticos programados para cada tema específico en el área respiratoria. En resumen, es una asignatura teórico-práctica, pero de absoluto predominio práctico. En lo que refiere a la relevancia, Guillermo Zamora, doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Católica, la relevancia de un estudio cuantitativo, como lo es este, radica en que la hipótesis debe ser totalmente contrastable y refutable, que tenga riesgos, que sea falseable. Una hipótesis que va a la segura pierde relevancia. No ser tan analíticos, continúa Zamora, en el planteamiento de la hipótesis, es decir, no construirla desde lo ya conocido. Sin esa cuota de incertidumbre se gana menos relevancia. No vamos a comprobar una verdad ya comprobada, tampoco a manipular la investigación con la experiencia previa. Y lo que es más, siempre está cercana a la tentación de querer comprobar más que de querer demostrar. Finaliza Zamora. Todos estos criterios le darán mayor relevancia a nuestra investigación. En este sentido, lo relevante del estudio es que se pretende vincular este trabajo de tesis en innovación a un tema de tal importancia y a una carrera que basa muchísimas de sus intervenciones en procedimientos. En relación a la viabilidad, toda vez que se valide la hipótesis del estudio, la metodología evaluativa de los contenidos procedimentales puede ser utilizada transversalmente en todas las asignaturas que contengan este tipo de contenidos. Sin perjuicio de lo anterior, como la carrera de kinesiología presenta innumerables competencias procedimentales en varias áreas del quehacer profesional, cardiorrespiratorio, neurológico, musculoesquelético, se puede implementar como examen de título o de grado para finalizar la formación profesional. En lo que se refiere a experiencias disciplinares, en la Universidad del Biobío, en el año 2008, el también kinesiólogo Ignacio Quinteros desarrolló su tesis para optar al grado de magíster en educación superior con el tema Modelo de evaluación por competencias para las asignaturas profesionales en la carrera de kinesiología, y justifica la innovación en la metodología evaluativa en los contenidos procedimentales. En el año 2014, el kinesiólogo también, Juan Eduardo Romero, en su tesis para optar al grado de magíster en docencia en carrera de la salud de la Universidad de Chile, plantea de igual manera la necesidad de implementar metodologías de evaluación acorde a los temas desarrollados y que midan en correspondencia a los contenidos impartidos. Sin embargo, en ambos casos, el estudio es de carácter cualitativo y descriptivo. Sin querer guardar distancia con ellos, es que propongo justamente innovar cuantitativamente, demostrado en un estudio con pruebas teóricas, contrastado con pruebas prácticas, en lo que a rendimiento académico se refiere en un mismo grupo de alumnos. En lo que se refiere al problema y la identificación del mismo, el problema surge luego de reflexionar acerca de los métodos de evaluación utilizados en los temas que exigían habilidades prácticas o procedimentales. Descubrí que los estudiantes no son evaluados en correspondencia a los resultados de aprendizaje u objetivos declarados, donde estos mismos procedimientos se desarrollan en prácticos o laboratorios o talleres, pero se evalúan en pruebas escritas que solo miden conocimientos teóricos de los procedimientos
y no habilidades ni destrezas adquiridas por el estudiante al ejecutar dichos procedimientos, lo que repercute en el logro de los objetivos de aprendizaje y en el rendimiento académico del alumno. Dentro de los factores que influyen en la problemática, la evaluación tradicional sumativa, la prueba escrita de conocimientos teóricos impartida por años en el sistema educacional chileno, está arraigada en innumerables programas. La cercanía con la formación docente de dicho tipo de evaluación, la comodidad ante lo ya establecido y la incomodidad que genera el cambio, junto con la poca formación docente en la educación superior, hacen que se perpetúe la manera de cómo evaluamos, y las innovaciones van retrasando su aparición aún tan necesaria. Quintero menciona que esta problemática parece de vital relevancia de ser investigada, por cuanto estaría afectando directamente la calidad de la formación profesional y el futuro desempeño laboral de los egresados. Ahumada refiere que intentar la evaluación de los procedimientos a través de pruebas orales o escritas y no mediante procesos de la demostración de la habilidad para ser empleadas en determinadas situaciones, ha mantenido una grave distorsión con respecto a la evaluación de este tipo de conocimientos. Y continúa diciendo que la evaluación auténtica debería incluir situaciones de aprendizaje de la vida real y problemas significativos de naturaleza compleja, que no se resuelven con respuestas sencillas sacadas de un pool de preguntas. Es lo que se refiere a consecuencia de la problemática, y cito textual a Bix. Los estudiantes aprenden lo que creen que se les propondrá en el examen. Parafraseándolo a él también, podemos afirmar que si las evaluaciones no reflejan los objetivos como consecuencia, el aprendizaje será superficial e inadecuado, y no prepararemos a nuestros alumnos para enfrentar con competencias adecuadas la atención a sus pacientes. La evaluación, por tanto, determina en gran medida el aprendizaje de los alumnos y no el currículo en sí. Por lo mismo, se hace más indispensable aún la coherencia de lo que se enseña con lo que se aprende y con lo que se evalúa. En lo que se refiere a la justificación del problema y como diagnóstico, esta tesis y el motivo de investigar se justifica en primer lugar por el rendimiento histórico de los alumnos en las evaluaciones teóricas de los contenidos procedimentales. Y en segundo lugar, por mi propio interés por analizar el proceso evaluativo actual de una de las asignaturas que imparto, y si, innovando en la metodología de evaluación empleada, se mejora el logro de los objetivos de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes. Como cita Bix, la tarea de evaluación, según Moss, debe requerir en algún momento una demostración activa del conocimiento en cuestión, en contraste con hablar o escribir sobre él. El currículo se divide en conocimientos declarativos y conocimientos funcionales. Ambos tienen su sitio en la educación superior, pero cuando llega la evaluación, el conocimiento funcional se evalúa con frecuencia como si fuese declarativo, continúa Bix. Los estudiantes dicen lo que han aprendido, en vez de demostrarlo de manera eficiente. A continuación les muestro una tabla donde tradicionalmente en los últimos 3 años el rendimiento de las evaluaciones teóricas de la asignatura ha fluctuado entre un 21 y un 76% de notas insuficientes o inferiores a 4. Y en el año 2014, como parte de un plan piloto, se realizó la primera evaluación práctica correspondiente a la tercera cátedra de la asignatura. Contenidos que, evaluados de manera teórica un año antes, había obtenido un 55% de notas insuficientes de manera práctica. Esta misma cátedra 3, ahora de manera teórica, son un 6% de notas insuficientes. Y el año siguiente son un 11%. En comparación con las cátedras teóricas o la teórica del año anterior del mismo contenido. El problema a mejorar. Parafraseando a Ignacio Quinteros, podemos decir que existen contenidos que son conceptuales, actitudinales y procedimentales. Pero estos últimos tienen características muy especiales como particulares, como lo son que requieren de una mayor integración de los contenidos conceptuales y llevan de la mano la actitud del alumno en la elaboración y desarrollo de tal o cual procedimiento. Por lo mismo, el aprendizaje de estos contenidos va más allá de lo teórico y del saber. Involucra el saber hacer. En este contexto, la evaluación de los mismos debe contemplar la funcionalidad del procedimiento, entendido como las acciones del hacer del mismo.
lo que necesariamente lleva implícito, de forma declarada o no declarada, el concepto y la aptitud de dicho procedimiento. La integración, por tanto, es imperativa. Los beneficiarios, absolutamente, de este trabajo serían, en primer lugar, el alumno, que vería justamente reflejado su mayor logro de aprendizaje en su quehacer y su mejor competencia. El docente, por lo mismo, debería haber una mejor tributación de lo que desarrolla y lo que evalúa, y mejor retroalimentación para mejorar o modificar algún tipo de procedimiento. Y como beneficiario indirecto estaría la comunidad, ya que el profesional saldría mejor preparado y con mejores competencias y concientización de lo que sabe y puede aplicar. Y la universidad, donde habría una mejor congruencia y coherencia entre lo que se enseña, el objetivo que se pretendió y lo que se evalúa. Así sería mejor también cualquier proceso de reacreditación. La hipótesis de este estudio dice lo siguiente: con la evaluación práctica se logra mejor rendimiento académico que con la evaluación teórica de los contenidos procedimentales de los estudiantes que cursan el ramo de kinesiología respiratoria en pediatría. Como objetivo general, ahí está declarado, analizar si existen diferencias entre la evaluación teórica y la evaluación práctica respecto al rendimiento académico de los estudiantes que cursan el ramo de kinesiología respiratoria en pediatría. Tenemos ya como los factores, ¿cierto? La evaluación teórica, también la evaluación práctica y el rendimiento académico. Como objetivo específico, por tanto, identificar congruencias entre los objetivos de aprendizaje y la evaluación teórica escrita. Identificar congruencia entre los objetivos de aprendizaje y la evaluación práctica. Determinar el rendimiento académico en cada tipo de evaluación, teórico-práctica. Y determinar si la evaluación de habilidades prácticas mejora el logro de los objetivos de aprendizaje respecto de evaluación escrita en la asignatura kinesiología respiratoria en pediatría. Se presentan de manera jerárquica, de acuerdo al momento en que se desarrollarán durante el estudio y en la medida que los iremos alcanzando o logrando. Cada uno va siendo verificable en su consecución, de acuerdo al verbo y la taxonomía de Bloom empleada para justamente su jerarquización. En el marco referencial, tanto el proceso de enseñanza como también el proceso de aprendizaje se desarrollan en los dominios cognitivos, actitudinales y procedimentales. Es en este último dominio en que pondremos mayor atención para el desarrollo de este estudio. Como relata Ignacio Quinteros, el dominio procedimental tiene que ver con las praxias, es decir, con la función que permite la realización de gestos coordinados y eficaces. Da Fonseca señala que es inevitable pasar a la acción a través del cuerpo, pero con interacción de las actividades cognitivas superiores: atención, procesamiento de información y planificación. Por otra parte, Famose refiere que las actividades cognitivas que los alumnos emplean para enfrentarse a la exigencia de la tarea en sí son de una importancia esencial en el resultado motor. Este tipo de contenidos procedimentales están conformados por las estrategias, las habilidades y las técnicas. Por lo mismo, la evaluación en correspondencia a este tipo de contenido debe abarcar estos aspectos a evaluar. Entonces, la tarea de evaluar dicho contenido es necesaria. Castillo y Calderizo plantean que cuando el diseño curricular así lo establece, la evaluación del proceso de aprendizaje de los contenidos procedimentales debe realizarse desde la práctica de los mismos en diferentes situaciones, a estar integrada en el conjunto del proceso educativo de cada alumno, junto a los otros dos tipos de contenidos, conceptuales y actitudinales. Y el resultado de la evaluación realizada debe tener un carácter global. Alarcón, en un párrafo que me hace mucho sentido, afirma que, considerando que la evaluación es uno de los principales elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, resulta fundamental establecer metodologías evaluativas que estén acordes con la forma de enseñanza, que cumplan con los atributos de un buen instrumento de evaluación, como son la validez, la representatividad y la confiabilidad o la confianza, que aseguren la obtención de las destrezas y habilidades mínimas requeridas de acuerdo al programa de una asignatura, pero que además motiven positivamente a los estudiantes y no los desanimen, sino más bien les permita darse cuenta cuáles son sus falencias y les otorguen la seguridad que con los elementos que han recibido durante la formación sean capaces de alcanzar los objetivos establecidos, teniendo la convicción que el resultado obtenido dependerá
de sus capacidades, pero también de su esfuerzo. Los objetivos de aprendizaje como concepto comunican lo que el curso espera que el estudiante aprenda. En otras palabras, lo que el estudiante debe ser capaz de demostrar al final de un periodo de aprendizaje, según lo señala Luis Branda en la publicación Preparación de Objetivos de Aprendizaje. Otro tema, no menor, es el tipo de evaluación a utilizar. Liliana Ortiz señala en una publicación de la revista de Educación en Ciencias de la Salud que los resultados de las encuestas de desempeño docente revelan que los estudiantes otorgan la calificación más baja al ámbito de la evaluación de los aprendizajes. Y continúa afirmando que la importancia de una correcta y consecuente evaluación no es un tema menor dentro del proceso mismo de aprendizaje. La manera de cómo se evalúa, el rol que cumple dicha evaluación, cuándo se evalúa, qué se evalúa, es en parte una visión pragmática y sistematizada de lo que se debe planificar y llevar a cabo dentro de un mismo proceso. En ramos en donde las competencias son sustantivas y trascendentes, este tipo de pruebas puede constituir la parte más sustancial e importante dentro del proceso curricular. En lo que a la metodología se refiere, la metodología a utilizar sería la implementación de una evaluación teórica y una evaluación de las habilidades prácticas con una semana de diferencia entre cada una, en donde se evaluarán los contenidos procedimentales vistos en los pasos prácticos. La teórica sería una evaluación de todo el curso el mismo día y hora, y la evaluación práctica sería individual de profesor-alumno en un tiempo no mayor a 15 minutos, con 4 preguntas aleatorias dentro de un pool de preguntas elegidas a ciegas por el propio estudiante, relacionadas a casos clínicos, y que éste deberá desarrollarlas con las habilidades prácticas correspondientes que allí se soliciten. La rúbrica de esta prueba estará disponible para el alumno con anterioridad a su evaluación. El tipo de estudio es una investigación de carácter cuantitativa, ya que se obtendrán resultados numéricos de las variables y se compararán entre sí de la misma manera que los resultados. Se manifestarán en el rendimiento académico expresado en notas y habrá un análisis estadístico acorde a lo investigado. Con respecto al diseño de la investigación, es una investigación de carácter experimental, descriptiva, analítica. Porque se describirá y se aplicará un instrumento de estudio, y analítico porque se detalla el proceso y se compararán los resultados obtenidos. Una investigación, de casos cruzados, un crossover, sería lo más pertinente, en la medida que los mismos estudiantes serían los casos controles, ya que a ellos mismos se les tomaría la prueba teórica y la práctica en distintos periodos cortos de tiempo para comparar los resultados. Las variables, tenemos la variable independiente, que es la prueba teórica y la probabilidad práctica, y la independiente, que es el rendimiento académico. Las actividades están ahí enumeradas y mejor dispuestas en el cronograma que a continuación la muestro. El cronograma está, el cronograma 2016, de acuerdo a los meses, y cada una de las actividades con el tiempo establecido. En lo que se refiere a confiabilidad y validez, el responsable es el estudiante autor de la tesis. La confiabilidad se estima cuando un instrumento de medición permite determinar que él mismo mide lo que se quiere medir y aplicado varias veces indique siempre el mismo resultado. Es decir, que dice relación con la consistencia y precisión de la repetitividad de la prueba. Se puede determinar con el coeficiente de alfa de Cronbach, que determina justamente la fiabilidad del instrumento en cuestión. En cambio, la validez debe ser la característica más importante de un instrumento y dice relación con el grado en que el mismo instrumento mide la variable que pretende medir, es decir, seguridad y exactitud. Y se puede medir de varios tipos de acuerdo a la validez que se esté haciendo. En lo que se refiere a representatividad de la muestra, en este estudio la muestra es no probabilística por conveniencia o intencional, ya que se ocupará a la totalidad del curso a efecto del estudio. El indicador que se muestra a continuación, un solo indicador, es el número de alumnos con nota mínima de aprobación,
versus el número total de alumnos que rindan la prueba. Y para terminar, el análisis de datos. Primero, para análisis de datos, utilizaré el programa IBM STSS. La estadística descriptiva se presentará como media más menos desviación estándar o como mediana y rango intercuartílico. Para determinar la normalidad de la muestra, se utilizará el análisis de Shapiro-Wilk. Si la muestra estuvo normal, se utilizará la prueba de Student. Para muestras variadas, y si no estuvo normal, se usará Spearman. Para la comparación de los resultados de una prueba versus la otra prueba, se utilizará Student si estuvo normal y Pearson si no estuvo normal. Esa fue la presentación oral del video de mi proyecto de innovación. Muchas gracias.